Hola, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Muchas gracias. ¿Me indican si pueden visualizar la pantalla? ¿Sí la ven? Sí, licenciada. Ok, necesito que por favor 3 personas me den su punto de vista acerca de esta diapositiva o de la frase que el día de hoy nos acompaña en esta clase, por favor. ¿Alguien que me ayude o solicitamos ayuda? David López. Buenas tardes, licenciada. Gracias, buenas tardes. ¿Me puedes ayudar con la frase? Con gusto, licenciada. Dice, el político debe tener amor apasionado por su causa, ética de su responsabilidad, mesura en sus actuaciones. Max Weber. Bueno, pues por lo que yo entiendo es que los políticos deben tener principios, pues como si bien es cierto cuando entran en este círculo, muchas veces tienden a cambiar y se olvidan de sus valores y de sus principios. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Baltasar, Anayí. Y Buenas Kenneth tardes, licenciada. Rodríguez. Ok. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Baltasar, Anay. ¿sí? Yo ya te estoy poniendo otro nombre, mira, discúlpame. Y luego de él, Kenneth Rodríguez, por favor. El político debe tener amor apasionado por su causa, ética de su responsabilidad, mesura en sus actuaciones. Yo pienso que en este caso, que el político debe amar sus ideales para que pueda perseguirlos. Y además en la ética, yo creo que los políticos, desde mi punto de vista, buscan manipular a las personas, pues para que se vea que lo que están proponiendo sea algo ético. Ese es mi punto de vista. Gracias. Ahora, por favor, a Kenneth. Sí, licenciada, no sé si me escucha. Sí, clarito. Pues yo lo que pienso es de que, como dice la frase, el político debe tener amor apasionado por su causa. Eso quiere decir de que él realmente debe de confiar y creer en lo que él está postulando. Ok. Miren ustedes qué frase más compleja que nos da la oportunidad de tener estos pensamientos, ¿verdad? Y todos vamos a coincidir en lo mismo, que cuando entramos a la política, a hacer política o en el ejercicio de la política, los valores son los únicos que se van desfigurando, ¿verdad?
porque lamentablemente cada persona empieza con un sueño, una ideología, que es lo que los hace hacer los proyectos, y luego van perdiéndose poco a poco por la ambición o por cualquier situación que se va pasando, se empiezan a desfigurar los ideales y empiezan a tornarse en unos valores que ya no son los que al principio llamaban la atención de cualquier partido político, ¿verdad? Esto es lo que Max Weber nos quiere decir el día de hoy. Como ustedes ya se dieron cuenta, el precursor que el día de hoy vamos a hablar es de Max Weber. Max Weber era considerado uno de los grandes figuras intelectuales de los siglos XIX y XX. Mantuvo una intensa curiosidad por diversas disciplinas como el derecho, la economía y la historia. Su trayectoria académica e intelectual le han situado como uno de los padres de la sociología. Uno de los objetivos fue descubrir cuáles fueron las condiciones culturales que permitieron el desarrollo del capitalismo. Hoy su pensamiento sigue influyendo en multitud de disciplinas. Max Weber nació en la ciudad de Lann, Alemania, en 1864, en una familia burguesa, adinerada, y desde pequeño mantuvo una vinculación con la política, ya que su padre había sido miembro del Parlamento alemán. Por ese motivo fue frecuentemente para el que encontraba en su propia casa con las figuras más influyentes e intelectuales alemanas de la época. Si se dan cuenta, la mayor influencia es a alrededor, que lo cultivaba de forma paralela. También se interesó en la economía, la filosofía y la política. Mientras trabajaba en su tesis, fue creciendo su interés en la política social contemporánea. Fruto de este interés, en 1888, se unió a la Asociación Profesional de Economistas Alemanes. Esta entidad fue pionera Recordemos que Comte, Durkheim, la clase pasada tuvimos la oportunidad de hablar de Marx y ahora tenemos a Max Weber. Todos ellos han tenido en su trayectoria el estudio de la filosofía y la política, aunque uno de ellos no se llegó a graduar, siempre tuvo el conocimiento y lo puso en práctica. En 1890 realizó un trabajo sobre la denominada cuestión polaca. El objetivo era analizar el movimiento de los trabajadores extranjeros en el campo de Alemania Oriental, un fenómeno que se daba al mismo tiempo en que los trabajadores del campo locales se trasladaban a las ciudades. Este estudio fue elogiado como una de las grandes obras de la investigación empírica. En el apogeo de su carrera, en 1897, después de haber obtenido la cátedra de Economía Política en 2 universidades alemanas, se vio afectado por una gran depresión a causa de la muerte de su padre. Con su esposa emprendió numerosos viajes a lo largo de Europa. En 1902 no fue capaz de retornar a su actividad intelectual y de docente. Durante este periodo escribió algunos ensayos sobre la metodología de las ciencias históricas sociales. Por ello se le consideraba uno de los fundadores de la sociología. Él tiene mucha similitud con lo que le pasó a Comte. Se recuerdan que él también enfermó y cuando estaba enfermo tuvieron que ingresarlo por cuestiones
psiquiátricas. En este caso, ¿verdad? No llegó a ese punto, pero la enfermedad del padre, quien él le había dado toda la maestría práctica sobre el conocimiento de la política, lo perdió, entonces él creyó perderlo todo. Recuérdense que ellos como grandes filósofos mantienen sus sentimientos a flor de piel, ¿verdad? Y cualquier cambio que ellos contemplen en el modo de vivir siempre les va a afectar emocionalmente, lo que va a repercutir en lo que ellos destacan. Max Weber es uno de los grandes intelectuales de la edad contemporánea. Sus obras y su pensamiento han influenciado en todas las ramas de las ciencias sociales. Para Weber, las ciencias sociales es un conjunto, en su conjunto poseen unas características que se diferencian de otros ámbitos. En primer lugar, su objeto. Alega que estos no se ocupan de fenómenos regidos por una ley universal, por ejemplo, la ley de la gravedad, sino que los hechos que estudian las ciencias sociales se caracterizan por estar dotados de la singularidad irrepetible. Y en segundo lugar, también señala que los campos de estudio de las ciencias sociales se crean y definen por la voluntad del investigador. De tal forma, siempre quedan influenciados por determinados principios, valores e intereses subjetivos. En esta parte de la segunda mención que él hace, es algo de lo que nos ha pasado a nosotros ahorita que hicimos la investigación para el estudio de casos que ustedes están llevando a cabo en el debate. Cuando ustedes investigaron y están defendiendo el punto de vista que ustedes ven, se dan cuenta de que va mucho más allá de lo que habían conocido anteriormente. Entonces, no sé si se han dado cuenta, en la clase lo hacen como con demasiada pasión cuando están hablando del tema y casi que se molestan, ¿verdad? Porque ellos ya ingresan todo su pensamiento y toda su investigación a esa parte y hacerla muy de ellos para poder demostrar el punto que ellos quieren. Entonces, este segundo lugar donde dice que lo van a definir por la voluntad del investigador es lo que a mí me interesa. Si a mí no me interesa hablar de ese tema, la investigación la voy a hacer de forma superficial. Pero si a mí me doy cuenta de que esto me interesa mucho más, ¿sí, Kevin? Kevin. Perdón, se encendió. Van a seguir buscando más. Considerado por muchos como un padre fundador de la sociología moderna junto a Karl Elsto, ha sido objeto de críticas por parte de la historiografía postmodernista, que surgió a raíz de la descolonización. Fue testigo del nacimiento del Imperio Alemán y la desaparición. Tras la Primera Guerra Mundial, del mismo modo, presenció el cenit de la expansión territorial europea en África, Asia y la Segunda Revolución Industrial. Entonces, si nos damos cuenta, es una persona que ha tenido la oportunidad de plasmar la vivencia dirigida directamente de primera mano, ¿verdad? No es algo que le contaron, él no escribió los libros por lo que le dijeron, sino que lo hizo a través de lo que él vivía diariamente. Es importante conocer que Max Weber es reconocido como uno de los padres de la sociología y él obviamente en
estudio que hace, habla exactamente de que él va a desarrollar todo su pensamiento a través del individualismo metodológico. ¿Esto qué quiere decir? Que el estudio lo va a hacer a través, o la investigación la va a hacer a través del método científico, ¿verdad? Nos recordamos que para el estudio de los seres humanos no necesariamente tenemos un método, sino que hacemos uso del método analítico, hacemos uso del método empírico. Por último, para dar una afirmación científica, vamos a hacer uso del método científico. Esto hace que el prestigio del sociólogo e historiador brinde la oportunidad de trabajar como consejero en la delegación alemana que negoció la rendición del país en el Tratado de Versalles. Anteriormente nos dimos cuenta de que Max Weber había trabajado acerca de la Revolución Francesa. Ahora estamos viendo que él tuvo bastante participación en el Tratado de Versalles y como uno de los redactores y supervisores de la Constitución de la República de Weimar. Max Weber, a quien se le ha considerado junto con Marx como uno de los autores que llevó la cultura de la ilustración del Zenit, reconoció en su método de la dicotomía que aquejaba a las ciencias sociales. Weber mantuvo en la sociología no podría llegar a ser una ciencia exacta, comparable con las matemáticas y la física, dado que los principios sobre los que se sustenta eran humanos. No solo los cambios que se pueden dar de un humano a otro, ¿verdad? Sino que la forma de pensar en la misma metodología que se va a practicar va teniendo el cambio distinto. ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Están por ahí? Gracias, Mireya. Gracias, Jennifer. Ok. La ética protestante y el espíritu capitalista, publicado en 1905, se convertiría en su obra más influyente, leída hasta el momento. Intrigado por la creciente desigualdad comercial y tecnológica entre Occidente y Oriente, características de lo que hoy se conoce como la gran divergencia. Esta parte es la que ustedes deben de colocar en la línea del tiempo. ¿Cuál es su verdadera obra, verdad? Característica de lo que hoy se conoce como la gran divergencia. Max Weber trató de encontrar la excepcionalidad europea que había hecho posible el nacimiento de la expansión del modelo de producción capitalista, centrado en su investigación en las diferencias culturales y religiosas entre ambos extremos cardinales. Para Max Weber tenía un trabajo muy creativo que hacer acerca de lo que era la sociedad. Y para él lo importante no era solamente trabajar como una persona individual, sino en un conjunto de individuos. Y este conjunto de individuos lo formaban la sociedad. La sociedad es un conjunto de individuos que interaccionan entre sí y comparten ciertos rasgos culturales esenciales, cooperando para alcanzar metas comunes. Las funciones de la sociedad existen para las personas que también desempeñan en ellas ciertas actividades como vistas en el bien común. De este recíproco influjo surge la satisfacción de las necesidades sociales de las personas. Las funciones de la sociedad están llamadas a realizar para el bien de las personas y algunas son genéricas y otras son específicas. ¿Qué querrá decir con esto de que para unos son genéricas y otros específicas? A ver, ¿quién me puede decir?
Licenciada, yo pienso que la distinción entre genéricas y específicas quiere decir que, por ejemplo, la sociedad es un todo y se estudia cada parte de la sociedad, como por ejemplo la familia, es lo que yo entiendo. Como la familia. Por ejemplo, la familia como parte de la sociedad o una parte no sé, es que no sé cómo explicarlo, como una parte de un país o algo así, no sé, no sé explicarlo. Ok, gracias, Jennifer. A ver, Eric. Buenas tardes, licenciada. Pues la verdad yo me voy a basar un poco en los conceptos que ya he visto y creería, y la verdad no sé si me alejo de la verdad, de que por genérico es algo reemplazable, es algo sustituible por otras cosas de su misma especie, y algo específico ya es algo muy, ahí sí que poco reemplazable, ¿verdad? O de importancia para la persona que lo analiza. Ok, tienes razón. Cuando nosotros vamos a hacer un estudio basado en la sociedad, en algo genérico, es por ejemplo aquellas comunidades de médicos. Ellos tienen un trabajo específico en sí para desarrollar y para poder estudiar científicamente. Si nos damos cuenta en una comunidad donde nosotros vivimos alrededor de nuestra casa, cada quien va a tener un objetivo distinto. Estos son objetivos que van a ser genéricos porque no hay, por ejemplo, toda la gente que vive en la zona 18 no puede tener el estudio exacto de unas. Cultural, pueden tener intereses en lo político, científico. Pues, no sé si ustedes se dieron cuenta que el día de ayer el Colegio de Abogados sacó un comunicado. No. Todavía muerte de la licenciada de Zacapa, Caroline, creo que se llama. Entonces, por eso ellos sacaron ese comunicado. Dime, Eric. Licenciada, disculpe, Diera, no sé si es solo a mí, pero a veces se me entrecorta la clase, entonces como que no logro escuchar varias palabras, no sé si sea también a los compañeros. Sí, es cierto, a mí también, y exactamente eso estaba escribiendo ahorita, que no se logra escuchar parte de la clase. O sea, parte de lo que está exponiendo no se logra escuchar. Ok, voy a acercar más al router a ver si ahí funciona. Vamos a ver ahí. ¿Se escucha mejor? Es que sí se la escucha, licenciada, solo que hay partes que usted está explicando y se le escucha bien, pero de repente se va el sonido totalmente. Sí, hombre, es que ese problema, ¿se recuerdan que la semana pasada ni siquiera nos dejaba entrar a la plataforma? Hoy estoy aquí. Bueno, ya me vine a colocar a la par del router. A ver cómo nos va. Entonces, estábamos hablando, ¿verdad? Acerca de la sociedad y estábamos hablando del estudio que cada uno de ellos ejerce, ¿verdad? De la forma de que en todos, en la finalidad es el bien común y que algunas son genéricas y otras son específicas.
En las genéricas ya nos dimos cuenta de que tenían que es cuando vamos a hablar de una sociedad de médicos, de profesionales en sí. Y las genéricas o las genéricas son todas aquellas que vamos a tener al diario vivir, que va a ser alrededor de nuestra comunidad. Por ejemplo, nosotros somos una sociedad en el aula, somos una comunidad. Cada quien tiene un pensamiento distinto, cada quien tiene un fin distinto, porque en realidad el fin común que tenemos es aprender. Pero en realidad el fin genérico que vamos a tener es para dónde vamos a caminar cada uno. Cada quien vamos a tener una finalidad distinta. Recordémonos que hay muchos que les gusta ir a la universidad por diversión, porque no tienen nada que hacer o porque quieren encontrar una novia. No sé, ¿verdad? Es diferente la forma o lo que van a hacer. Sin embargo, en el estudio en concreto, en algo específico, es que todos queremos ganar el semestre para poder pasar a un nuevo semestre. Entonces, estas funciones se nos van a hacer mucho más fáciles si las tenemos en comunidad. ¿Se recuerdan que yo les había dicho de que trabajen en grupo? Porque cuando uno trabaja en grupo es mucho más fácil poder llevar a cabo todas las situaciones. Yo no puedo llegar un día y llamo a los compañeros de mi grupo y rápido me dicen qué tengo que hacer o me pasan el material para estudiar. Entonces es mucho más fácil porque aunque yo no vaya, no estoy perdiendo mucho de las clases. Siempre voy a estar al día y a la vanguardia gracias a la comunidad que tengo. Ese es el bien común. Es ver que todos vayamos avanzando en un mismo objetivo. Ahora, si nos convertimos en las personas que no pasamos notas y que no somos empáticos, porque recuérdese que la sociedad está llena de valores. Si no somos empáticos ante las situaciones de la otra persona, nunca vamos a alcanzar el bien común, que es lo que pasa en ciertos partidos políticos. Empiezan a trabajar en una ideología donde están dándonos a conocer a todos los que ellos quieren captar la atención y nos empiezan a decir cosas muy buenas y todos vamos a ello, pero el problema está en cuando no empiezan a cumplir o cuando nosotros ya estamos adentro y nos damos cuenta de que todo lo que nos vendieron fue pura falsedad, que eso no existe, todo lo que ellos dicen. Dice aquí que las características de la sociedad, las personas de una sociedad constituyen una unidad demográfica, es decir, que pueden considerarse como una población total. Lugares, por eso habíamos dicho, ejemplo, nosotros en la clase o en la zona 18, zona 16, zona 15, zona 14, todo eso puede ser una zona demográfica. La sociedad existe dentro de una zona geográfica común y la sociedad está constituida por grandes grupos que se diferencian entre sí por su función social. Todos nosotros en el aula en sí tenemos una función distinta. Algunos son solo estudiantes, otros son maestros, otros son secretarios, otros trabajan en call center, otros trabajan en dependencias de almacenes. Todos tenemos algo específico que hacer, pero diferente. Los que hacemos lo mismo, vamos a empezar a formar nuestros propios grupos porque cuando vamos a hablar, sí vamos a entender de lo que estamos hablando en un lenguaje únicamente práctico, que se va a ser utilizado por nosotros, los que nos desarrollamos en ese mismo ámbito. La sociedad se compone de grupos de personas que tienen una cultura semejante. Todos tenemos una cultura semejante. ¿Qué pasó ayer en la noche, a las 8 de la noche? ¿Qué pasó ayer a las 8 de la noche? Exactamente, Diego. ¿Y cómo nos sentimos? A ver, ¿cómo nos sentimos?
Nos sentimos decepcionados. Defraudados, decepcionados. Otra vez volvemos a confiar en ellos, ¿verdad? Entonces, esto, lo que vivimos ayer, lo hicimos como sociedad chapina. Lo hicimos porque creíamos que íbamos a llegar al mundial. Entonces, apostamos todo lo posible por lograr el objetivo. Sin embargo, los personajes que son los que marcan la diferencia, no lograron hacerlo. Y no lo lograron hacer. Miren, aquí está una clara ejemplificación, porque nosotros, según nosotros, iban a ganar, porque vemos a El Salvador, un país tan pequeñito, sin mucha cultura. ¿Qué más? Ayer inclusive estaban los comentaristas diciendo tantas cosas de que iban a poner a los chapines en su lugar y que todo esto. Entonces nosotros dijimos, pero si nosotros siempre hemos sobresalido a El Salvador, a Panamá no, pero El Salvador sí. Y sácates que nos dan el 1-0, ¿verdad? Esa característica, todos íbamos, en nuestro bien común era el ganar para ir al mundial. ¿Qué pasó? Dependimos de otros seres humanos. Y que esos seres humanos no era necesariamente lo que nosotros queríamos. Ellos también lo querían, pero en el ejercicio de hacerlo y lograrlo, tuvieron muchos problemas. Entonces, esa es parte de la sociología y es parte de las características que aquí nos está hablando de la sociedad. La sociedad debe poderse reconocer como una unidad que funciona en todas partes. Finalmente, la sociedad debe poderse reconocer como una unidad social separada. Estuvimos ayer todos juntos, pero todos juntos apoyando a la selección nacional. Todos como una buena sociedad. Cuando perdió, hubo una separación de sociedad. La separación que dice, bueno, lo intentaron y está bien, pues aquellos nos superaron. Y está la sociedad que empiezan a decir, sí, que se está invirtiendo mal el dinero, que para qué se les paga tanto, si de todos modos siempre vuelven a hacer el mismo fracaso y empiezan. Entonces se da cuenta, en esta misma sociedad que un día había una unidad, ¡pum!, se rompe por la decisión de los mismos miembros de la misma. La sociedad es un tipo de vida colectiva que se produce en los seres humanos al momento de organizarse para vivir de una manera en común. En este sentido, es que se puede decir que la sociedad es un conjunto organizado y estructurado de forma colectiva, que posee una distribución y una serie de funciones que le permiten su dinamicidad y transformación en el tiempo. Una organización compleja con vida propia compuesta en las acciones de los individuos y en sus relaciones, así como de acuerdos, pactos, formas de vinculación y organización. Para esto tenemos una estructura social y en esta estructura social, la que nosotros conocemos hasta el momento, ¿verdad? Tenemos la estructura social que es un conjunto de relaciones e interacciones sociales que llevan a cabo entre los distintos elementos de una determinada sociedad. La estructura social supone admitir a la sociedad que está compuesta por una serie de elementos no estáticos. ¿Por qué se dice que estos elementos son no estáticos? Porque hoy es pobre y mañana puede tener la gran suerte, tal vez de casarse con una persona millonaria o de sacarse la lotería y pasa de ser de clase baja a clase alta. Entonces son elementos no estáticos porque en la relación de la estructura social es muy cambiante. No todos se mantienen en el mismo lugar. Puede ser que estén en tiempos pequeños, en diferentes estratos, pero siempre va a haber un movimiento. Tenemos reconocido en esta jerarquía a la clase alta, que es la clase de la burguesía comercial, la financiera e industrial y los latifundistas. Los latifundistas son los dueños de tierras, ¿verdad? Tenemos a la clase media, que son los profesionales,
pequeños comerciantes, artesanos, pequeños propietarios, empleados públicos y privados. ¿Por qué se dice que ellos son de la clase media? Porque tienen un techo donde vivir, porque tienen un sueldo que llevar a la casa y de ese sueldo tienen alimento para poder proporcionarle a la familia. Y luego tenemos a la clase baja, que es la clase obrera, que es el servicio doméstico y el campesino. Ellos van a depender muchísimo de la clase media. Si la clase media no tiene cómo pagar los servicios de la clase baja no tiene un estatus para poder mantenerse. Entonces, es increíble cómo se puede mantener en una forma de que los elementos se muevan de una forma correlativa. Puede ser que existan personas que toda la vida van a estar en la clase alta, como aquellos que dicen, ¿verdad?, que pertenecen a cierto grupo, dice, ellos nacieron en cuna de oro. Ellos no tienen ni la menor idea de cómo es ganarse el pan de cada día. La forma de ganarse ellos del pan de cada día es levantarse. Y de nosotros es levantarnos e ir a buscar la oportunidad para poder sobresalir. Entonces, es muy importante que esta estructura social siempre se manifieste. Nosotros, ¿dónde queremos estar? Para poder estar en una diferente, tenemos que estudiar mucho, ¿verdad? Y alcanzar nuevos objetivos que nos hemos trazado. Tenemos a la pirámide social, que es la representación gráfica de la estructura de una sociedad. Esta se divide en las diferentes clases sociales, que son las que acabamos de ver. Y las sociedades estamentales eran clásicas de la Edad Media. La clase más pudiente se ubica en lo más alto de la pirámide. Siempre vamos a creer, ¿verdad?, que las personas que tienen más son las personas que van a estar en la cúspide. ¿Qué es la estructura social? La estructura social es la forma que adopta el sistema de relaciones generados en individuos dentro de una sociedad. Esta está en presente aspecto del desarrollo social, más hace algunos años se replanteó tal concepto en una sociedad que posee tecnología y se relaciona dentro de un grupo social. En esto ya nos dimos cuenta nosotros, ¿verdad?, que sí ha habido cambios, sí ha habido evoluciones, pero ha evolucionado el nombre, porque la estructura sigue siendo la misma. Los que venían de ser esclavos, ellos sí cambiaron porque, bueno, gracias a Dios ya no nos matan, ¿verdad? Porque se le dé la gana a nuestro dueño. Pero sí seguimos siendo dependientes porque somos obreros. Y al ser obreros dependemos mucho de la persona que está arriba de nosotros. Si ellos no nos pagan, no comemos. Nuevamente volvemos a tener lo mismo. Solo que ahora tenemos la libertad que si un dueño no nos paga, nos vamos con el siguiente dueño para ver si ahí podemos lograr mantener un estatus diferente. En la época antigua de la esclavitud y el proletariado y todos ellos no tenían la ventaja, ¿verdad?, de irse, sino que se tenían que quedar ahí porque eran utilizados como cosas, como en la época del derecho romano. La estructura social sirve para relacionarse y establecer vínculos con aquellos que no se tiene contacto. Se dice que la primera estructura social de la que somos miembros es la familia. En esta parte de la estructura social, nosotros en el avance tecnológico tenemos lo que es la comunicación. Si nosotros vivimos en la misma casa, obviamente nuestra comunicación va a ser de forma verbal. Física. Si nosotros no tenemos a un pariente cerca, ahora tenemos la ventaja de tener la tecnología para poder comunicarnos. Vamos a hacer uso de cualquier medio tecnológico, ya sea la radio, la televisión, el teléfono, que sería lo más fácil, ¿verdad? Pero si no tenemos el contacto de la persona, se puede hacer a través de los medios de comunicación para poder contactar a lo que nosotros queremos o lo que nosotros necesitamos. La estructura social
Es el sistema de relaciones generados por individuos dentro de una sociedad. ¿Qué vamos a generar nosotros de necesidad? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para poder hacer nuestra estructura social? Si bien es cierto, ¿alguien me puede indicar qué va a pasar el día de mañana en la Universidad de San Carlos? ¿En la noche? Diego, solo tú estás al día en todo, Diego. Los demás están durmiendo. Claro, va a ser el desarrollo del maratón de las 6K, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se inscribieron para participar? Ninguno. ¡Qué bárbaros! Les voy a dejar de tarea hacer una carrera, fíjense. Van a hacer algo, van a hacer un proyecto que tenga que ver con el deporte universitario, ya sea una carrera, un campeonato de fútbol, de básquet, de vóley, natación, también tenemos a la mano una piscina. Entonces van a hacer un proyecto. Eso es lo que van a desarrollar ustedes, porque de verdad no participan, no hacen nada. Entonces van a hacer algo, van a ser universitarios por primera vez y su comunidad es universitaria, entonces van a buscar el bien común de la universidad. Ahorita se me ocurrió eso van a hacer. ¿Qué les parece? ¿Mala idea? Pero lo vamos a empezar a hacer con la sección L y la sección J. Vamos a desarrollar un campeonato. Necesito que ustedes se pongan de acuerdo como clase, qué es lo que van a desarrollar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Gracias, Emily. ¿Alguien tiene alguna pregunta a ustedes? De mi parte no, licenciada, gracias. Gracias. ¿Y entendiste qué tenés que hacer, Eric? Lo entendí. Ok. Diego también. Ana también. Sí. Muchas gracias. Entonces, no Yo tengo sí tengo nada una más. duda, licenciada. Dime, Karen. Si nos podría decir para cuándo más o menos para empezar a organizarlo y no estar en contratiempos. Ok, vamos a plasmar, en la próxima clase vamos a terminar lo que son los debates para que yo les pueda subir notas, que sería el miércoles. Espero que pasen todos. Si hace falta algún grupo, pasa el viernes y el viernes les doy esa parte para que ustedes se pongan de acuerdo y empezar a formar su proyecto en la clase, porque de otra forma no lo van a hacer. Termina trabajando una persona. Podemos hacerlo buscando tal vez un representante. ¿Ustedes tienen presidente? No, licenciada, no hay No. ningún presidente en la clase. Vamos a empezar a buscar a los líderes para que los líderes empiecen a formar y el próximo viernes van a desarrollar ustedes el proyecto que tienen. Desde ya empiecen a buscar y de forma individual en qué les gustaría participar, porque todos tienen que participar. Todos. Entonces vamos a solicitar el periodo del profesor de la clase anterior, dependiendo de si es el viernes o posterior, entre las dos secciones que yo tengo, para que ustedes puedan jugar entre secciones. Entonces, ahí ustedes van a decidir qué quieren jugar. Y necesito que hagan el proyecto tal cual. Ahí vamos 10 puntos en el desarrollo del proyecto como una estructura social para estos 40 puntos del segundo parcial. ¿Qué les parece?
Ok, entonces el próximo viernes vamos a trabajar esos proyectos, los vamos a concretizar, porque ustedes... Licenciada, perdone, pero se le escucha entrecortado y ahorita no se le escucha nada. desde ya tienen que buscar el proyecto que va a ser la estructura. Muchas gracias. El miércoles terminamos de concretarlo todo, entonces que tengan muy buenas tardes y nos vemos el día miércoles preparados para los debates.